El sol de la mañana se colaba perezosamente por las persianas, pintando rayas de luz sobre la cama deshecha. Olía a café recién hecho y a la dulzura del perfume de Ximena, mi esposa. Llevábamos apenas una semana de casados, y yo todavía flotaba en esa nube idiota y maravillosa que llaman luna de miel. Cada mañana a su lado se sentía como un regalo, una promesa de que la vida, por fin, era exactamente como debía ser. Estábamos en nuestro pequeño departamento alquilado, un nido de amor que, aunque modesto, se sentía como un palacio porque era nuestro. Estaba en la cocina, intentando torpemente preparar unos chilaquiles, cuando el timbre sonó. No fue un toque amable, de un vecino o un repartidor. Fue un sonido insistente, casi agresivo, que taladró la paz de la mañana. Me sequé las manos en un trapo, extrañado. ¿Quién podría ser a estas horas con tanta urgencia? Abrí la puerta y el corazón me dio un vuelco. No era un vecino. Era mi suegra, doña Elvira, plantada en el umbral como un general a punto de inspeccionar a sus tropas. Su peinado era impecable, su traje sastre color marfil gritaba poder y su mirada, fría y calculadora, me escaneó de arriba a abajo, haciéndome sentir como si estuviera en calzoncillos. Aunque llevaba puestos unos pants y una camiseta. A su lado, un hombrecillo bajito y calvo, con un portafolio de cuero apretado contra el pecho, miraba al suelo como si las baldosas del pasillo fueran lo más interesante del mundo. Supe al instante que no era un amigo. Era un arma. Julián, qué bueno que abres, dijo Elvira, con una voz que no admitía réplica. Su sonrisa no le llegaba a los ojos. Necesitamos hablar. Él es el licenciado Morales, un notario. Sentí un frío recorrer mi espalda. ¿Un notario? ¿Una semana después de mi boda? Miré por encima de su hombro, buscando a Ximena, que justo salía de la habitación, envuelta en una bata de seda. Su rostro palideció al ver a su madre y al hombrecillo. «Mamá, ¿qué haces aquí?», preguntó, su voz un hilo tembloroso. «Hija, lo que debía hacer hace mucho», respondió Elvira, entrando al departamento sin ser invitada, seguida por el notario, que caminaba de puntitas como si temiera ensuciar la alfombra. «Hay que dejar las cosas claras desde el principio para asegurar tu futuro». «Mi futuro». Curioso que para asegurar el futuro de su hija, tuviera que emboscarme en mi propia casa con un abogado. La palabra futuro en su boca sonaba como una amenaza. Me hice a un lado, cerrando la puerta lentamente. El ambiente en nuestro pequeño nido de amor se había vuelto denso, irrespirable. «Siéntense, por favor», dije, tratando de que mi voz sonara firme, pero salió más como un graznido. Elvira se sentó en el sofá más grande, adueñándose del espacio. El licenciado Morales se sentó en el borde de una silla, colocó su portafolio sobre las rodillas y lo abrió con un chasquido que resonó en el silencio. Sacó una pila de papeles, perfectamente alineados. «Julián», comenzó mi suegra, juntando las manos sobre su regazo. «Te queremos mucho. Eres un buen muchacho, trabajador. Pero el amor, a veces, no es suficiente. El matrimonio es también un contrato, una sociedad. Y como en toda sociedad, las cuentas deben estar claras». Miré a Ximena. Ella estaba de pie junto a la pared, mordiéndose el labio, evitando mi mirada a toda costa. Su silencio era más elocuente que cualquier palabra. Ella lo sabía. Sabía que vendrían. El frío en mi espalda se convirtió en un bloque de hielo. «¿Qué tipo de cuentas, suegra?», pregunté, mi voz ya con un filo que no sabía que poseía. «Cuentas de bienes, mijo», dijo, con un tono condescendiente, como si le explicara a un niño. «Ximena es mi única hija. Su padre y yo hemos trabajado toda la vida para darle lo mejor. No podemos permitir que quede desprotegida si, Dios no lo quiera, algo pasara». El notario carraspeó y me extendió los papeles. «Es un acuerdo prenupcial estándar», dijo con voz monocorde. «Régimen de separación de bienes». Y una pequeña cláusula, hizo una pausa, buscando la página correcta, una cláusula de transparencia, que estipula que cualquier bien o activo significativo no declarado antes del matrimonio, y que aparezca después, se considerará parte de la sociedad conyugal.
Para evitar sorpresas, ¿entiende? Lo entendí perfectamente. No era un acuerdo prenupcial. Era una trampa. Una red de pesca lanzada a ciegas, esperando atrapar algo. Estaban buscando algo. Estaban buscando mi secreto. El secreto que mi abuela me hizo jurar que guardaría. El secreto que valía 3 departamentos en el corazón de la ciudad. Mientras el licenciado Morales explicaba los tecnicismos del documento con una voz que parecía un zumbido de mosquito, mi mente se escapó de esa sala. Viajó 3 meses atrás, a la habitación de un hospital que olía a antiséptico y a despedida. Mi abuela Inés estaba recostada en la cama, más pequeña y frágil de lo que nunca la había visto. Pero sus ojos, oscuros y brillantes, aún conservaban esa chispa de acero que la había caracterizado toda su vida. Abuela Inés no era una mujer común. Había quedado viuda joven, con 2 hijos que criar, y en una época en que las mujeres debían ser sumisas, ella se convirtió en una loba. Invirtió en pequeños terrenos, construyó cuartos, los rentó. Compró un departamento en ruinas, lo remodeló con sus propias manos y lo vendió por el triple. Tenía un olfato para la lana, para la chamba, como nadie. Esa tarde, me pidió que me acercara. Su mano, huesuda y cubierta de manchas por la edad, tomó la mía. Su agarre era sorprendentemente fuerte. Julián, mijo, susurró, su voz ronca. Ya me voy. No hagas esa cara de perro apaleado. Viví bien, luché y ahora me toca descansar. Asentí, con un nudo en la garganta que me impedía hablar. Te voy a dejar algo, continuó. No es para tu padre ni para tu tío. Ellos son buenos hombres, pero no tienen el carácter. Se lo gastarían en tonterías o sus mujeres se lo sacarían. Es para ti. De la mesita de noche, sacó una carpeta de cartón vieja y me la entregó. Dentro estaban las escrituras de 3 departamentos. Uno en la colonia Roma, otro en la del Valle y uno más pequeño en Narvarte. Me quedé sin aliento. Sabía que la abuela tenía propiedades, pero nunca imaginé la magnitud. Escúchame bien, cabezón, dijo, y sus ojos se clavaron en los míos. Este es tu futuro. Tu independencia. Pero el dinero es un imán para los buitres. Y los peores buitres, a veces, llevan el apellido de tu esposa. Yo estaba a punto de casarme con Ximena. La amaba con locura. Abuela, Ximena no es así. ¿Y su familia? Cállate y escucha. Me interrumpió, con una fuerza que desmentía su estado. No conoces a la gente hasta que huelen dinero. Especialmente a la gente que no lo tiene y aparenta que sí. Te vas a casar, y me alegro por ti. Pero júrame una cosa. Júrame que no dirás una sola palabra de esto. Ni a tu mujer, ni a tus amigos, ni a nadie. Obsérvala. Observa a su familia. Cuando te cases, mira cómo actúan. Si su lealtad está contigo o con su clan. El dinero, mijo, no compra la felicidad, pero compra la libertad de mandar al diablo a quien te quiera joder. Y créeme, muchos querrán hacerlo. Me hizo repetirlo. Lo juro, abuela. No diré nada. Cuando esté seguro, completamente seguro de que tu esposa es tu compañera y no la espía de su madre, entonces podrás compartirlo. Antes no. ¿Entendido? Entendido, abuela. Murió 2 días después. Y yo guardé su secreto y sus escrituras en el fondo de un cajón, como un tesoro maldito. Creí que su advertencia era una exageración, el cinismo de una mujer endurecida por la vida. Ximena es diferente, me repetía a mí mismo. Su amor es puro. Y ahora, sentado en mi sala, con el olor a café de la mañana mezclándose con el olor a depredador de mi suegra, las palabras de mi abuela resonaban en mi cabeza como un eco profético, los peores buitres, a veces. Llevan el apellido de tu esposa. El hielo en mi espalda se solidificó. Mi abuela no era cínica. Era una visionaria. Con los papeles del notario sobre la mesa de centro, empecé a conectar los puntos. Las pequeñas banderas rojas que había ignorado, las señales de alarma que había descartado como simples peculiaridades o preocupaciones maternales, ahora formaban un patrón claro y siniestro.
Recordé la primera vez que cené en casa de mis suegros. Don Ramiro, mi suegro, era un hombre bonachón y callado, completamente eclipsado por la personalidad arrolladora de Elvira. Fue ella quien llevó el interrogatorio. No preguntó por mis sueños o mis pasiones. Preguntó por mi trabajo, mi salario, si mis padres tenían casa propia, si pensaba invertir. En ese momento, me pareció una conversación normal de un adulto interesado. Ahora veía que estaba tasándome, calculando mi valor como si fuera un caballo de carreras. Luego, durante los preparativos de la boda, su obsesión con el dinero se volvió más evidente. Ximena y yo queríamos una boda sencilla, algo íntimo en un jardín. Elvira insistió en un salón lujoso. La gente va a hablar, hija. ¿Qué van a pensar? Que nos casamos con un muerto de hambre, le dijo a Ximena una tarde, creyendo que yo no la escuchaba. Ximena, para calmarla, le respondía, ay, mamá, no digas eso. Julián es un gran hombre, ya verás que nos irá muy bien. Yo, como un idiota enamorado, creía que Ximena me defendía. Ahora entendía que solo estaba gestionando a su madre, aplacando a la bestia. Elvira siempre hacía comentarios sutiles sobre nuestro estilo de vida. ¿Todavía rentan? Mijo, un hombre de verdad le da un techo propio a su mujer. ¿O, ese cochecito todavía les funciona? Deberían pensar en algo más, familiar. Cada comentario era una pequeña aguja, una prueba para ver si yo reaccionaba, si revelaba alguna fuente de ingresos oculta. Y Ximena, mi dulce Ximena. ¿Cómo pude ser tan ciego? Recordé una conversación unas semanas antes de la boda. Estábamos viendo fotos de casas en internet, soñando despiertos. Imagínate, mi amor, una casa con un jardín para los niños, le dije. Ella sonrió y me contestó, ¿y de dónde sacaríamos la lana para eso? Su tono fue casual, pero ahora, en retrospectiva, me parecía una pregunta con doble fondo. No era un cómo lo lograremos juntos, sino un ¿tú tienes algo guardado que yo no sepa? Había ignorado todo. Mi amor por ella era un velo que me cubría los ojos. Creía en su dulzura, en su aparente sencillez. Creía que su lealtad estaba conmigo. Pero ahora, viéndola allí, de pie, incapaz de mirarme a los ojos mientras su madre intentaba despojarme legalmente, entendí la cruda verdad. Su lealtad no era mía. Pertenecía al clan, y la matriarca del clan era la mujer sentada en mi sofá, sonriendo como un tiburón que huele sangre. No voy a firmar nada, dije, y mi propia voz me sorprendió. Sonó grave, definitiva. Empujé los papeles sobre la mesa de centro, de vuelta hacia el notario. La sonrisa de doña Elvira se desvaneció. Se convirtió en una línea dura y delgada. Julián, no seas infantil. Esto es por el bien de ambos. Es para proteger a Ximena. Si quiere proteger a Ximena, debería haberle enseñado a respetar a su esposo y a la privacidad de nuestro hogar, repliqué, mirándola fijamente. Esta reunión se acabó. Licenciado, gracias por su tiempo. El notario, claramente incómodo, recogió sus papeles con una rapidez asombrosa, los metió en su portafolio y se puso de pie. Murmuró un con permiso y prácticamente corrió hacia la puerta. Tú no me corres de mi casa. Chilló Elvira, aunque técnicamente era mi casa, o al menos, la que yo pagaba. Esta conversación no ha terminado. Sí, sí ha terminado, dije, abriendo la puerta. Que tenga un buen día, suegra. Su rostro se contrajo en una máscara de furia. Se levantó, me lanzó una mirada que prometía guerra y salió dando un portazo. Me quedé solo en la sala con Ximena. El silencio era pesado, cargado de palabras no dichas y de una traición que flotaba en el aire como polvo. Ella finalmente levantó la vista. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. Mi amor, perdóname, comenzó a sollozar. Yo no quería, mi mamá puede ser muy insistente. ¿Insistente, Ximena? Mi voz era un susurro helado. ¿A eso le llamas insistencia? Trajo a un notario a nuestra casa una semana después de casarnos. A nuestra casa. Quería que firmara un documento para robarme. ¿Y tú lo sabías? Ella desvió la mirada,
confirmando mi sospecha. Me lo dijo anoche. Juró que solo era una formalidad, para que ella se quedara tranquila. Dijo que era para protegerme. ¿Protegerte de quién? ¿De mí? Me acerqué a ella, el dolor convirtiéndose en ira. Soy tu esposo, carajo. Se supone que somos un equipo. Tú y yo contra el mundo. ¿O así es como va a ser? ¿Tú y tu mamá contra mí? No, no es así, te lo juro, lloraba desconsoladamente, tratando de abrazarme, pero yo retrocedí como si su contacto quemara. Es que no la conoces. Cuando algo se le mete en la cabeza. A quien no conozco, parece, es a ti. Grité, y el grito me desgarró la garganta. ¿Por qué no me defendiste? ¿Por qué no le dijiste mamá, basta? ¿Es mi esposo y lo respeto? ¿Por qué te quedaste ahí parada como una estatua? Tenía miedo. ¿Miedo de qué? ¿De tu propia madre? ¿O miedo de que se arruinara su plan? Esa última pregunta la golpeó como una bofetada. Dejó de llorar y me miró con los ojos muy abiertos, ofendida. ¿Cómo puedes pensar eso de mí? Yo te amo. ¿Me amas? Me reí, una risa amarga, sin alegría. El amor se demuestra con hechos, Ximena. Con lealtad. Y hoy, tú me demostraste dónde está tu lealtad. Y no es conmigo. Me di la vuelta y me encerré en la única otra habitación del departamento, el pequeño estudio que usaba para mis trabajos de diseño. Me senté en la silla, con la cabeza entre las manos, escuchando sus sollozos al otro lado de la puerta. La imagen de nuestro futuro feliz, de la casa con el jardín y los niños, se estaba resquebrajando. Esa mañana, en nuestro nido de amor, se había abierto la primera grieta. Y yo tenía el terrible presentimiento de que era tan profunda que jamás podría repararse. Los días que siguieron fueron un infierno silencioso. Ximena intentaba acercarse, me preparaba mis platillos favoritos, me dejaba notas de amor. Yo la trataba con una frialdad cortés que la hería más que cualquier grito. Dormíamos en la misma cama, pero un océano de desconfianza nos separaba. Mientras tanto, doña Elvira no se quedó de brazos cruzados. Comenzó su campaña de tierra quemada. Primero, las llamadas a Ximena, que yo escuchaba a escondidas. Eran una mezcla de chantaje emocional y veneno. ¿Ya ves, hija? Te lo dije. Ese hombre es un egoísta. No piensa en ti, solo en su dinero. ¿Qué estará escondiendo? Tienes que presionarlo, por tu bien. Luego, empezó a hablar con la familia. Tías, primos, cualquiera que quisiera escuchar. La narrativa era siempre la misma, su pobre e inocente hija se había casado con un hombre misterioso y tacaño que se negaba a ser transparente, poniendo en riesgo el futuro de la familia. Yo era el villano. Ella, la madre protectora. Como si la presión del lado de mi nueva familia no fuera suficiente, mi propio hermano, Mateo, entró en escena. Mateo era mi hermano mayor. Siempre habíamos tenido una relación complicada. Él era más impulsivo, yo más reservado. Se había casado joven, tenía 2 hijos y siempre estaba batallando con la lana. Tenía un pequeño taller mecánico que apenas le daba para vivir. Una tarde, apareció en mi departamento sin avisar. Ximena no estaba. ¿Qué onda, carnal? Dijo, con una falsa camaradería que me puso en alerta. ¿Qué pasó, Mateo? ¿Todo bien? Pues más o menos, se sentó en el sofá, mirando alrededor. Oye, me contaron por ahí, un pajarito, que la abuela te dejó una buena herencia. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. ¿Cómo diablo se había enterado? Seguramente Elvira, en su afán por reclutar aliados, había movido sus hilos. Son chismes, Mateo. Ya sabes cómo es la gente. No te hagas güey, Julián. La tía Consuelo se lo dijo a mi vieja. Y ella me lo contó a mí. Dicen que son unos departamentos. ¿Es neta? Lo miré, sopesando mis opciones. Negarlo sería inútil. Sí, es verdad. La abuela me dejó algo. Su rostro cambió.
La falsa camaradería desapareció y fue reemplazada por una expresión de resentimiento. ¿Y por qué a ti no más? ¿Yo qué, estoy pintado o qué? Soy su nieto mayor. También tengo necesidades, carajo. Tengo una familia que mantener. Mateo, fue su decisión. Su última voluntad. Yo no la pedí. Pero bien que la aceptaste. Se puso de pie, gesticulando. ¿Y te la guardaste, no? El hermanito millonario en secreto. Mientras yo me parto la madre todos los días para que no me corten la luz. No manches, Julián. Eso no es de hermanos. ¿Y qué querías que hiciera? ¿Repartirlo como si fuera un pastel? Pues al menos podrías ayudar a tu familia. Su voz se elevó. Necesito lana para el taller. Unos 200,000 pesos para comprar una máquina nueva. Para ti eso no es nada. Es un baño de uno de tus depas de lujo. La forma en que lo dijo, no como una petición, sino como una exigencia, me heló la sangre. No era mi hermano pidiendo ayuda. Era un acreedor cobrando una deuda que yo no sabía que tenía. Me sentía acorralado. Por un lado, la familia de mi esposa tratando de robarme. Por el otro, mi propia familia exigiéndome mi parte. Esa noche, desesperado, llamé a mi mejor amigo, Sergio. Nos conocíamos desde la secundaria. Sergio era lo opuesto a mí, directo, cínico y con un detector de mentiras incorporado. Le conté todo. La visita del notario, la actitud de Ximena, la llamada de mi hermano. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Luego, escuché un suspiro. A ver, pendejo, déjame ver si entendí, dijo Sergio, con su delicadeza habitual. Te casas. A la semana, la mamá de tu vieja intenta chingarte con un abogado. Tu vieja se hace la oxisa. Y ahora tu hermano cree que te sacaste la lotería y quiere su tajada. ¿Es correcto? Básicamente, admití, sintiéndome miserable. No mames, Julián. Estás rodeado. Exclamó. Esto es una pinche película de terror. Escúchame bien, imbécil. Necesitas un abogado. Pero ya. No para pelear, sino para protegerte. Y tienes que ponerle un alto a tu mujer. O está contigo o está con su mamá. No hay de otra. Y a tu hermano, mándalo a la chingada. La herencia es tuya. Punto. Si quieres ayudarlo, lo harás en tus términos, no en los suyos. Colgué el teléfono sintiéndome un poco menos solo, pero con una claridad aterradora. Sergio tenía razón. Estaba en guerra, y ni siquiera me había dado cuenta. Era hora de dejar de ser la víctima y empezar a luchar. La estrategia de doña Elvira escaló. Unos días después de la visita de mi hermano, Ximena me abordó con una expresión de súplica. Mi amor, mi mamá quiere que vayamos a cenar a su casa el sábado. Toda la familia va a estar ahí. Dice que es para limar asperezas, para que todos hablemos y nos reconciliemos. Olí la trampa a kilómetros de distancia. No era una cena de reconciliación. Era una emboscada. Un tribunal familiar donde yo sería el acusado. No voy a ir, Ximena. Por favor, Julián. Hazlo por mí. Si no vamos, será peor. Mi mamá no va a parar. Démosle una oportunidad. Por favor. Suplicó con lágrimas en los ojos. Y yo, todavía con un residuo de la estupidez que me había llevado a casarme con ella, cedí. Una parte de mí, la más ingenua, quería creer que tal vez, solo tal vez, las cosas podrían arreglarse. El sábado por la noche, entramos en la casa de mis suegros. El ambiente era tenso. Estaban todos, mis suegros, un par de tías chismosas que me miraban con curiosidad morbosa y, para mi sorpresa y horror, mi hermano Mateo, sentado en el sofá como si fuera parte de su familia. Elvira lo había reclutado. Habían formado un frente unido. La cena fue una tortura. La conversación era forzada, llena de pausas incómodas. Elvira dirigía el espectáculo, lanzando indirectas venenosas.
En esta familia siempre hemos sido muy unidos, decía, mirándome de reojo. Nos apoyamos en las buenas y en las malas. La transparencia es la base de la confianza. Después del postre, llegó el momento del juicio. Don Ramiro, como siempre, se mantuvo en silencio. Fue Elvira quien tomó la palabra. Julián, dijo, con un tono falsamente dulce. Te hemos invitado esta noche porque estamos preocupados. Por ti, por nuestra hija, por esta nueva familia que están formando. ¿Preocupados? ¿Por qué? Pregunté, manteniendo la calma. Por los secretos, intervino una de las tías. Los secretos destruyen a las familias. Mateo, mi propio hermano, añadió leña al fuego. Es que no es justo, Julián. Uno aquí tronándose los dedos y tú con tanto. La familia debe ayudarse. La presión era inmensa. Me sentía como un animal acorralado por una manada de hienas. Todos hablaban a la vez, sobre la confianza, la unidad familiar, la generosidad. Todo era un discurso bien ensayado para hacerme sentir culpable, para doblegarme. Busqué con la mirada a Ximena. Necesitaba que dijera algo. Que me defendiera. Que les pusiera un alto. Ella había estado callada toda la noche, jugando con su servilleta. Nuestros ojos se encontraron por un segundo. Le supliqué en silencio. Di algo. Por favor. Demuéstrame que estás de mi lado. Y entonces, lo hizo. Abrió la boca y habló. Pero las palabras que salieron no fueron las que yo esperaba. Fueron las palabras que terminaron de romper mi corazón en 1000 pedazos. Anjeu, Koele Minjiene Oyung, dijo, con una vocecita suave, casi un susurro, pero que resonó en mis oídos como un trueno. Somos una familia. Y en una familia, las cosas se comparten. Tal vez deberías considerar ayudarnos a todos. Por el bien de nuestro futuro. El mundo se detuvo. El zumbido de las voces se apagó. Solo podía ver su rostro, el de la mujer que amaba, el de mi esposa, apuñalándome por la espalda frente a todos los que querían destruirme. No solo me había dejado solo, se había unido al bando enemigo. En ese instante, el amor que sentía por ella se murió. Se hizo cenizas. Y de esas cenizas, algo nuevo y duro comenzó a nacer. La ira. La determinación. El frío cálculo de un hombre que ha sido traicionado y que ya no tiene nada que perder. Me levanté de la mesa lentamente. Gracias por la cena, dije, con una calma que los asustó a todos. Y gracias por la claridad. Ahora sé exactamente dónde está parado cada uno. Y sin decir una palabra más, me di la vuelta y salí de esa casa, dejando atrás los restos de mi matrimonio y al hombre ingenuo que solía ser. Salí de esa casa y caminé sin rumbo por las calles frías de la ciudad. La traición de Ximena era una herida abierta, sangrante. Cada palabra suya se repetía en mi mente, Anjeu, Koele Minjiene Oyung. No era solo una traición, era una sentencia. Había elegido a su clan por encima de nuestro matrimonio. Llegué a mi departamento, que ahora se sentía ajeno y hostil. Ximena llegó una hora después, llorando, suplicando. No la escuché. Metí algo de ropa en una maleta y me fui a un hotel barato. Necesitaba espacio. Necesitaba pensar. La primera llamada que hice a la mañana siguiente no fue a ella. Fue a Sergio. Necesito el número de un buen abogado. Un cabrón. Un perro de pelea, le dije, mi voz ronca por la falta de sueño y el exceso de rabia. Sergio, sin hacer preguntas, me envió el contacto. El licenciado Cárdenas. Fui a verlo esa misma tarde. Su oficina era austera, pero él tenía una mirada inteligente y depredadora. Le conté toda la historia, sin omitir un solo detalle, incluyendo mi propia ingenuidad. Cárdenas escuchó pacientemente, tomando notas. Cuando terminé, se reclinó en su silla. Julián, legalmente, estás en una posición fuerte. La herencia es tuya, la recibiste antes del matrimonio. Es un bien propio, no conyugal. El problema no es legal, es familiar.
Te están desgastando psicológicamente para que cedas. Lo sé. ¿Qué hacemos? Primero, blindarte. Segundo, contraatacar. Pero para contraatacar, necesitamos más información. Necesitamos entender el alcance de la conspiración. ¿Estás seguro de que tu esposa no sabía de la herencia antes de la boda? La pregunta me golpeó. Siempre había asumido que no. Que su traición era producto de la manipulación de su madre. Pero, ¿y si no era así? ¿Y si todo había sido un engaño desde el principio? No estoy seguro, admití. Averígualo, dijo Cárdenas. Revisa conversaciones antiguas, correos, cualquier cosa. Busca patrones. La gente descuidada deja rastros. Esa noche, volví al departamento. Ximena no estaba, me había enviado un mensaje diciendo que se quedaría en casa de sus padres para darme espacio. Era la oportunidad perfecta. Me senté frente a la vieja laptop que compartíamos. Empecé a buscar en sus correos, en sus chats. Me sentía como un miserable, invadiendo su privacidad. Pero las palabras de Cárdenas resonaban, necesitamos entender el alcance de la conspiración. Y entonces, lo encontré. En una conversación de chat con su madre, de 2 meses antes de la boda. Ximena, mamá, no vas a creer lo que me enteré. La abuela de Julián le dejó todo a él. 3 departamentos. Elvira, ¿estás segura, hija? ¿Cómo lo sabes? Ximena, él me lo contó. Bueno, no directamente. Se le salió hablando de su abuela, que era muy inteligente para los negocios. Luego intentó cambiar de tema, pero se puso muy nervioso. Estoy casi segura. Es mucha lana, mamá. El corazón se me detuvo. Leí el siguiente mensaje de su madre y sentí que el aire me faltaba. Elvira, silencio absoluto, Ximena. No le digas que sabes. Tú actúa normal. Cásate. Una vez que estés adentro, nos encargamos de que lo nuestro sea nuestro. Confía en tu madre. Yo sé cómo hacer las cosas. Ahí estaba. Negro sobre blanco. No era una manipulación reciente. Era un plan. Un plan orquestado desde antes de que yo le pusiera el anillo en el dedo. El amor, la boda, las promesas, todo era parte de una estafa. Yo no era su esposo. Era su boleto de lotería. Sentí una náusea abrumadora. Pero en medio de ese asco, una claridad helada me invadió. Ya no había dolor. Ya no había amor. Solo un tablero de ajedrez. Y ellos acababan de perder a su reina. Imprimí las conversaciones. Las guardé en un sobre. Era mi as bajo la manga. El arma que usaría para terminar esta guerra. Pasaron 2 días. 2 días en los que respondía los mensajes de Ximena con monosílabos. 2 días en los que planifiqué mi siguiente movimiento con el licenciado Cárdenas. La estrategia era simple, una reunión final, en terreno neutral, para poner todas las cartas sobre la mesa. Cité a Ximena y a doña Elvira en la oficina de Cárdenas. Les dije que era para discutir una posible solución. Cayeron en la trampa, probablemente pensando que yo estaba listo para negociar, para rendirme. Llegaron juntas, Elvira con su aire de superioridad habitual, Ximena con una expresión de mártir. Yo ya estaba allí, sentado junto a Cárdenas. La sala de juntas era fría e impersonal, perfecta para la ocasión. Gracias por venir, comenzó Cárdenas, con una voz profesional que no dejaba lugar a la familiaridad. Julián tiene una propuesta que hacerles. Elvira sonrió con suficiencia. Ah, ¿sí? Finalmente entró en razón el muchacho. Ignoré su comentario. Miré directamente a Ximena. Antes de la propuesta, quiero hacer una pregunta. Ximena, ¿cuándo te enteraste de mi herencia? Ella palideció. Tartamudeó. Yo me enteré cuando tú nos lo dijiste a todos. Mientes, dije, mi voz plana, sin emoción. Saqué el sobre de mi portafolio y deslicé las impresiones de los chats sobre la mesa de caoba. El silencio que siguió fue absoluto.
Elvira se abalanzó sobre los papeles. Sus ojos recorrían las líneas, y su rostro, antes tan arrogante, se descompuso. Pasó del color a la palidez, y de la palidez a un rojo furioso. Ximena empezó a temblar, las lágrimas corrían por sus mejillas. Esto es un malentendido, balbuceó Elvira. No, suegra. Es un plan. Un plan muy bien ejecutado, la interrumpí, mi voz cortante como un bisturí. Usted no quería un yerno. Quería un cajero automático. Y tú, me volví hacia Ximena, y por primera vez, la miré con pura lástima, tú no te casaste conmigo. Te casaste con los departamentos de mi abuela. Ximena sollozó, un sonido patético que ya no me conmovía. Julián, yo te amo, te lo juro. Tu juramento no vale nada, dije, levantándome. Ahora, hablemos de la propuesta. Cárdenas tomó la palabra. Doña Elvira, sabemos por nuestras investigaciones que el negocio de su esposo está al borde de la quiebra. Julián está dispuesto a ofrecerles un préstamo. Una cantidad razonable para que puedan saldar sus deudas más urgentes. Elvira me miró, sus ojos llenos de odio y, por primera vez, de miedo. ¿Un préstamo? Siseó. Sí, continuó Cárdenas. Con un contrato legal, un plan de pagos y una tasa de interés simbólica. Es una oferta de buena fe para evitar que la madre de su esposa termine en la calle. Tienen 24 horas para aceptarla. Luego, me giré hacia Ximena. Su rostro estaba deshecho por el llanto. Y en cuanto a ti, Ximena. Tienes una elección. Opción A, te alejas por completo de la influencia de tu madre. Dejas de ser su marioneta. Buscamos terapia de pareja, y tal vez, solo tal vez, en un año o dos, podamos empezar a reconstruir algo sobre estas ruinas. Opción B, sigues siendo la hijita de mami. Y mañana mismo, el licenciado Cárdenas inicia los trámites de divorcio por fraude. La elección es tuya. Me di la vuelta, sin esperar una respuesta. Mi abogado se pondrá en contacto con ustedes, dije, y caminé hacia la puerta. Por primera vez en meses, sentí que podía respirar. La guerra no había terminado, pero yo había ganado la batalla decisiva. Había recuperado mi poder. El ultimátum tuvo el efecto de una bomba nuclear. Doña Elvira, acorralada entre la humillación y la ruina financiera, no tuvo más remedio que aceptar el préstamo. El licenciado Cárdenas redactó un contrato tan blindado que no dejaba lugar a ninguna interpretación. Mi suegra lo firmó con la mano temblorosa y una mirada de derrota que fue casi satisfactoria. La relación, si es que alguna vez hubo una, quedó congelada. Se convirtió en un trato estrictamente comercial. Mi hermano Mateo, al enterarse de la debacle, me llamó. Su voz era diferente, avergonzada. Oye, carnal, me enteré de lo que pasó. No sabía que las cosas estaban así con tu suegra. Fui un pendejo. Sí, lo fuiste, le respondí, sin acritud. Lo siento, neta. Estaba desesperado. Sí, si alguna vez necesitas algo, lo que sea. Decidí ayudarlo, pero en mis términos. No le di el dinero que me exigió. En lugar de eso, contraté a un consultor financiero para que revisara las cuentas de su taller y le ofrecí un pequeño préstamo, también con un contrato, para que comprara la máquina que necesitaba. Quería ayudar a mi hermano, no mantener a un parásito. Por primera vez, Mateo aceptó mi ayuda con gratitud en lugar de con arrogancia. Nuestra relación comenzó un lento y difícil proceso de sanación. El verdadero drama fue Ximena. Pasó una semana en casa de sus padres. Una semana de silencio. Yo ya había asumido que elegiría la opción B y le había pedido a Cárdenas que preparara los papeles del divorcio. Pero una noche, apareció en la puerta del hotel donde me estaba quedando. Estaba más delgada, con ojeras profundas. Ya no era la princesa de cuento de hadas, sino una mujer rota. Elegí la opción A, dijo, su voz apenas un susurro. Quiero intentarlo. Quiero ir a terapia. Quiero recuperarte. Pero tienes que saber que no será fácil para mí alejarme de mi mamá.
La miré, y por primera vez desde la confrontación, no sentí ira, sino un vacío inmenso. La mujer que amaba había sido una ilusión. La que estaba frente a mí era una extraña. Está bien, Ximena. Iremos a terapia. Pero que te quede claro, esto no es un borrón y cuenta nueva. Nuestro matrimonio está muerto. Vamos a ver si de sus cenizas pueden hacer algo diferente. Si no, nos divorciaremos sin más drama. ¿Entendido? Ella asintió, las lágrimas volviendo a sus ojos. Pero esta vez, no eran lágrimas de manipulación. Eran lágrimas de pérdida. Había entendido, por fin, todo lo que su debilidad y su engaño nos habían costado. Empezamos la terapia de pareja. Las primeras sesiones fueron brutales. Un campo de minas de resentimientos, acusaciones y verdades dolorosas. Ximena tuvo que confrontar su dependencia enfermiza de su madre y el hecho de que había participado activamente en un engaño. Yo tuve que confrontar mi propia ceguera, mi negativa a ver las señales de alarma porque estaba desesperado por creer en un amor perfecto. Poco a poco, con la ayuda de la terapeuta, las capas de ira y dolor comenzaron a desprenderse. Vi a la Ximena real, una mujer débil, sí, pero no malvada. Una mujer criada para creer que la seguridad material era más importante que la integridad moral. Y ella me vio a mí, un hombre que, bajo su apariencia tranquila, tenía una fortaleza que ni él mismo conocía. Pasaron los meses. La relación con Elvira se limitó a transferencias bancarias y saludos corteses en eventos familiares inevitables. La dinámica de poder había cambiado para siempre. Ella ya no tenía ninguna autoridad sobre mí. Ximena y yo decidimos mudarnos. Vendimos el departamento de la colonia Roma, el más grande, y con ese dinero y mis ahorros, compramos una pequeña casa en una zona tranquila, una casa que era legalmente de ambos, comprada con el esfuerzo de ambos. O al menos, con la promesa de un futuro esfuerzo conjunto. Era un nuevo comienzo, en un lugar sin fantasmas. Una tarde, mientras desempacábamos cajas en nuestra nueva casa, Ximena encontró la vieja carpeta de cartón con las escrituras de los otros 2 departamentos. La sostuvo en sus manos por un momento. ¿Sabes?, dijo, mirándome. Tu abuela era una mujer muy sabia. Sí, lo era, respondí. ¿Me habría odiado? No. No te habría odiado, dije, y lo decía en serio. Te habría visto como lo que eras, una niña asustada. Pero se habría asegurado de que no pudieras lastimar a su nieto. Ella sonrió, una sonrisa triste pero genuina. Dejó la carpeta en la mesa. Ya no era un tesoro prohibido ni un arma. Eran solo papeles. Nuestra vida ya no giraba en torno a ellos. No sé si nuestro matrimonio sobrevivirá a largo plazo. Hay cicatrices que quizás nunca se borren por completo. Pero hemos aprendido a vivir con ellas. Aprendimos que el amor no es un cuento de hadas, sino una construcción diaria, frágil y complicada. A veces, pienso en la advertencia de mi abuela. No me arrepiento de haber guardado el secreto. Ese silencio me salvó. Me dio el tiempo y el espacio para ver la verdad. Proteger mi herencia no se trataba de proteger el dinero. Se trataba de proteger mi dignidad, mi paz mental y mi derecho a construir una vida en mis propios términos. Y esa es una lección que vale más que 3 departamentos. Es la lección que me permitió, finalmente, ser libre.